Si se acuerdan del FET 2575, ¿no? Que mide la vía aérea menor de 2 milímetros en una espirometría. También eso le van a preguntar, o les pueden preguntar. Bueno, 6. En un paciente con EPOC, se precisa diferenciar si el componente enfisematoso predomina sobre el bronquítico. O sea, ¿cuál de los dos, digamos, es? Si es un paciente EPOC enfisema o paciente EPOC bronquitis crónica. ¿Cuál de las siguientes características es más definitoria del componente enfisematoso? ¿Qué pasa con los enfisematosos? Son más gorditos, más flaquitos, se agitan más, tienen disnea precoz, disnea tardía, tienen más flema, menos flema. ¿Se acuerdan, no? A ver, tienen hipercapnia, incremento de las marcas pulmonares en la radiografía. Entre bronquitis crónica y enfisema, el que más altera la radiografía es el enfisema, ¿no? Entre bronquitis crónica y enfisema, quien más tiene expectoración es la bronquitis crónica. Pero acá nos está preguntando cuál es la característica que define al enfisema, digamos, ¿no? ¿Cuál de todas estas es lo más importante en el enfisema? Es lo que nos está queriendo decir la pregunta. ¿Qué es lo más importante en el enfisema? ¿La flema? No, la B no es, ¿no? El incremento de las marcas pulmonares en la radiografía, eso es lo más importante. Dice que es la característica más definitoria, se está preguntando, ¿eh? Si puede haber eso del incremento, pero no es la característica definitoria. La hipercapnia define el enfisema. El hipercapnia se puede ver en un paciente con asma agudo severo, en un paciente con bronquitis crónica también, si es muy avanzada, un enfisema también. La hipercapnia se puede ver en una hipoventilación alveolar por enfermedades musculares, etcétera, ¿no? Entonces, ¿la hipercapnia define el enfisema? Tampoco. Aumento de la presión venosa. Bueno, no tiene nada que ver aquí la presión venosa, ¿no? ¿Cuál es aquí? La disnea, ¿no? La disnea, o sea, los pacientes con enfisema, yo les mencionaba, tienen una disnea inicial, una disnea precoz. Son flaquitos y se agitan rápidamente. Entonces, en ellos, entre todo lo que nos han puesto aquí, obviamente la disnea es lo más importante, lo que definiría entre un bronquítico crónico y un EPOC. El bronquítico crónico es gordito, casi no se agita, solo tose y tose, ¿no? Fuma y tose y come, obviamente, porque para sentadito nomás, ¿no? Pero no tiene disnea. En cambio, un flaquito, un enfisematoso, va al baño y ya está agitado. Entonces la disnea es importante en un paciente enfisematoso y es lo que lo define, digamos, en el caso de la clínica, ¿no? En el caso de los síntomas. Bueno, hasta ahí lo que es EPOC y la mayoría de preguntas que hacen, ¿no? Hay muchas más preguntas, pero las que más preguntan, las más clásicas, son esas que les hemos puesto ahí, ¿no? Y obviamente si ustedes tienen otras preguntas, después en las próximas clases me pueden traer y podemos responderlas también. Vamos a hablar de hemoptisis. Hemoptisis es obviamente el sangrado que sale por la vía aérea o que sale con la tos. Esto es importante diferenciarlo de la hematemesis, que es un sangrado que no sale con tos, que también sale por la boca obviamente, pero que no sale con tos. Generalmente la hematemesis es un sangrado que sale con restos de comida, que no tiene tos y que aparece en cualquier momento como si fuera un vómito, digamos, ¿no? En cambio la hemoptisis no, la hemoptisis sale con tos. Es un paciente que empieza a toser y bota un coágulo de sangre. Generalmente sangre viva también, es sangre color rojo rutilante y puede ser, digamos, en diferentes volúmenes, ¿no? Y de ahí, bueno, viene la clasificación de hemoptisis leve, moderado, severa. Entonces, ¿cuáles son las causas más frecuentes en un paciente con hemoptisis? Lo principal y en el mundo en general es la bronquitis crónica. En el mundo, ¿eh? En el mundo en general es la bronquitis crónica. Los pacientes con bronquitis crónica hemoptizan, pero levemente. Tampoco no es una hemoptisis, digamos, moderada ni masiva. Es una tosecita con un rajito de sangre. Entonces, las estadísticas en el mundo dicen que la principal causa de hemoptisis es la bronquitis crónica en el mundo. En países como los nuestros, de vías de desarrollo, y en donde la tuberculosis es frecuente, esa es la principal causa. Entonces, en países como los nuestros, les decía, la principal causa ya no es la bronquitis crónica, porque acá la mayoría de gente no fuma, las justas solo los ricos fuman. Entonces, por eso la tuberculosis, en cambio, es la más frecuente. Bueno, los chinos en quiebra también fuman, bastante.
pero no tenemos muchos chinos, ¿eh? Entonces la principal causa es la tuberculosis, ¿ya? En países como los nuestros. Luego, también otra de las causas es las bronquiectasias y los cánceres de pulmón, pero digamos menos frecuentemente, ¿no? Ahora, bronquiectasias en el Perú también es frecuente. ¿Por qué? Como consecuencia de la tuberculosis. Muchos En el Perú la tuberculosis es endémica. Tenemos tuberculosis a montones para regalar, para enseñar al mundo. Los neumólogos acá somos los expertos en tuberculosis. Vemos de todo en tuberculosis. Y lo que nos falta es investigación, obviamente, ¿no? Pero tenemos muchos casos, tenemos muchos pacientes, tenemos bastante experiencia los neumólogos y obviamente cualquier médico tiene experiencia con tuberculosis acá, ¿no? Y por lo tanto también hay bastantes secuelas de la tuberculosis. En este caso las bronquiectasias son las secuelas de la tuberculosis. Es una de las tantas secuelas de tuberculosis, ¿no? Y las bronquiectasias también sangran, hemoctizan también. Entonces, además de la tuberculosis, las bronquiectasias, los cánceres que en menos proporción son estas cuatro causas son más de las dos terceras partes de los casos de hemoctisis. Hay muchas otras causas, pero ya ese es un tercio o mucho menos, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, los hongos, los micetomas pulmonares, la aspergilosis pulmonar. Ahí tenemos las enfermedades raras del pulmón, las vasculitis. Tenemos las hemorragias pulmonares, digamos, de nacimiento, las hemosiderosis, etcétera. Hay varias enfermedades que ya producen sangrado de pulmón, hemoctisis, digo, pero son mucho menos frecuentes, ¿no? Estas cuatro son las causas principales de las que ustedes deben grabarse y saber, ¿no? Y conocer. Bueno, con lo que más o menos les he dicho podemos responder ya algunas preguntas de hemoctisis. 7. La causa más frecuente de hemoctisis de cualquier cuantía es... ¿ah? Es la C, la bronquitis o las bronquiectasias. O la tuberculosis. ¿Qué dicen? A ver. A ver, como para que se relajen. ¿Qué dicen? A ver. ¿Alguien puede decir algo? La C. No puede ser la A. Aquí, digamos que esta pregunta es un poco, no está tan clara porque deberíamos preguntar cuál es el contexto en el cual me está preguntando usted, doctor, ¿no? O sea, ¿en dónde me está preguntando usted? ¿La causa más frecuente dónde? ¿En nuestros países o en Europa o en otros países o en el mundo? Si usted me dice que es en el mundo, obviamente es la C, como dicen ustedes, bronquitis, ¿no? Pero si usted me dice que es acá en el Perú, la causa más frecuente es la tuberculosis. Entonces, aquí yo diría que puede haber dos respuestas. Obviamente que esta pregunta la han sacado de bancos de preguntas del extranjero y esta la han puesto en uno de los exámenes. ¿Y saben cuál es la respuesta? La C. Sí, es cierto, la C. Pero obviamente que alguien podría reclamar porque puede haber marcado la A y también tendría la razón. Porque acá no me ponen en qué contexto me está preguntando, en qué país me está preguntando. La prevalencia de las enfermedades es variable, ¿no? De acuerdo al país, de acuerdo a la región. Entonces, si usted me dice en general, obviamente esta pregunta es de un examen europeo, español, probablemente, la respuesta ahí sí es bronquitis. En países europeos no hay tuberculosis. Muy pocos casos de tuberculosis. Peruano con tuberculosis es deportado a Perú. Y es cierto, hemos visto un montón de casos de los neumólogos, pobrecitos, ¿no? Apenas le ven una manchita, lo mandan a que se vea el médico, lo mandan y lo regresan para acá incluso a veces para que el neumólogo, lo mandan al neumólogo, le descarte si tiene o no tiene tuberculosis. En otros países, por ejemplo, las tuberculosis que ven ellos es la tuberculosis latente. Digamos es la tuberculosis que tiene solo PPD positivo nada más, o sea, en la placa normal. Y que en realidad no es tuberculosis para nosotros. Para nosotros eso solo es una infección nada más, no es enfermedad. O sea, un paciente infectado tiene PPD positivo, tiene el microbio en el cuerpo, pero no está enfermo, para nosotros. Pero para ellos ya está enfermo. Así nomás tenga el microbio en el cuerpo, ya está enfermo, así la placa esté normal. Ellos le llaman a eso tuberculosis latente. Y le llaman tuberculosis. Y la tratan esa tuberculosis. Y si no la trata, y si el paciente no quiere tratársela, lo regresan para acá. O sea, allá son más estrictos con la tuberculosis, ¿no? No son como acá. Acá la tuberculosis latente no la tratamos.
Muchos de nosotros tenemos PPD positivo. Obviamente, somos médicos, estamos rodeados de pacientes tuberculosos y nunca tomamos profilaxis. Nunca tratamos nuestra tuberculosis latente. En cambio ya, si ustedes se van por allá, tengan cuidado con sus PPDs. PPDs elevados, tratamiento de tuberculosis latente. Profilaxis en este caso. Así que háganse sus chequeos antes de viajar. Bueno, sí, sí, allá, sí, ajá. Eh, por la pregunta, dice, sí, de cualquier cuantía, dice acá, exacto. Claro, la tuberculosis generalmente causa hemoptisis en general, pero la cuantía va a depender del daño que tenga el pulmón. Por ejemplo, si es una caverna, obviamente la hemoptisis va a ser, dependiendo del tamaño de la caverna, podría ser desde moderada a masiva. Pero si el paciente no tiene caverna y solo tiene lesiones infiltrativas de pulmón, la hemoptisis puede ser de una cuantía baja. Entonces va a depender del daño en el parénquima pulmonar, ¿no? Si hay una caverna o muchas cavernas, el paciente va a sangrar en gran cantidad. Incluso si esas cavernas, porque incluso acá en el Perú, y eso es frecuente, la tuberculosis que a veces encontramos es una tuberculosis evolutiva, se llama. O sea, un paciente que nunca se diagnostica, porque la mayoría de pacientes acá no van al médico así nomás, solo van cuando ya están sangrando. Entonces, han tenido la tuberculosis un año incluso, sin manejo, sin tratamiento, y vienen con un pulmón prácticamente destruido, lleno de cavernas, lleno de bronquiectasias, de huecos. Y como la tuberculosis obviamente puede ir curando sola, incluso por nuestras defensas, estas cicatrices, digamos, por decirlo así, se llenan de hongos, del micetoma, que les comentaba antes, y incluso estos pacientes pueden venir sangrando grandes cantidades, incluso baldes de sangre, ¿no? Y nunca lo tuvieron. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico ahí? Tuberculosis sí, pero el sangrado en este caso es por la complicación ya de las secuelas de la tuberculosis, ¿no? Que en este caso es el micetoma. Entonces, es- en la tuberculosis la cuantía es muy relativa en realidad. Tendríamos que ver cuál es el daño que tiene determinado paciente y de acuerdo a eso, digamos, pronosticar la cuantía, ¿no? Es variable eso. Muy bien, así me gusta que pregunten, ¿ah? Porque es mejor, así lo van a entender mejor. Bueno, sigamos, el asma. El asma es otra de las enfermedades comunes respiratorias, es otra enfermedad respiratoria de tipo obstructiva, obviamente, pero a diferencia del EPOC es más reversible, digamos, ¿no? Se ve en pacientes incluso más jóvenes que en los pacientes con EPOC y la respuesta broncodilatadora es mejor que en los pacientes con EPOC. Existe una respuesta broncoconstrictiva, digamos, rápida a cualquier agente, que puede ser, digamos, humo, que puede ser polvo, que puede ser humedad, y incluso olores, y esta hiperrespuesta bronquial produce broncoconstricción y es lo que lleva a la obstrucción de la vía aérea en este tipo de pacientes, ¿no? Entonces las vías aéreas de estos pacientes está siempre reactiva. Es lo que nosotros conocemos como hiperreactividad bronquial. Entonces la mayoría de pacientes con asma tiene hiperactividad bronquial, pero no es exclusiva del asma tampoco la hiperactividad bronquial. Las bronquiectasias tienen también hiperactividad bronquial. Las enfermedades tipo incluso EPOC también tienen hiperactividad bronquial. Entonces la hiperactividad bronquial no es sinónimo de asma tampoco, ¿no? Ni tampoco se ve solo en asma, pero es una de las características importantes y que define también la fisiopatología del asma, ¿no? Ahora, hay dos tipos de asma. Esta es una clasificación también antigua, pero que también la usan en las preguntas, digo. El asma extrínseca y el asma intrínseca. El asma extrínseca es el asma que conocemos todos, es el asma alérgica. Y el asma intrínseca es el asma no alérgico. El asma extrínseca generalmente, como es alérgica, aparece generalmente en las primeras etapas de la vida, en la infancia. Generalmente los pacientes, los niños asmáticos tienen antecedentes familiares de asma, tienen familiares con asma, papá o mamá con asma, o abuelos con asma, y además tienen pruebas para alergia positivas. Y obviamente tienen una hiperrespuesta bronquial a ciertos alergenos, ¿no?
Además de esto, tiene una inmunoglobulina E elevada, que es lo que se define en las enfermedades alérgicas. Y como les decía, los alergenos que producen o que exacerban este asma, pues son variables, ¿no? En este caso es el polen, la lana, los polvos, etcétera. Entonces, cuando vamos de asma extrínseca, estamos hablando del asma alérgica, que es la más conocida, la que todos tratamos, la que vemos más, ¿no? Y cuando hablamos del asma intrínseca, también conocida como idiopática, es la que, por eso le llamamos idiopática, no tenemos una causa. En este caso, la causa no es alérgica. Por lo general son pacientes ya no tan chiquitos como los extrínsecos, o sea, el asma les aparece en edades más adultas, generalmente mayores de 35 años, nunca han tenido antecedentes de familiares con alergias o con asma, y también todas las pruebas para alergias son negativas, ¿no? La inmunoglobulina E incluso no está elevada, pero sí presentan respuesta a microbios, hongos o incluso por trastornos psíquicos o estrés podrían producir esta hiperrespuesta bronquial. Entonces, en ellos no hay relación con la alergia, o sea, aparecen en edades más adultas, digamos, y incluso pueden ser los más severos, ¿no? Los asmáticos más severos. El diagnóstico de asma bronquial es importante, ya les decía, siempre tiene que haber una sospecha clínica, ¿no? Todos nosotros como médicos tenemos que basarnos en la clínica. Por eso cuando llega un paciente, y es lo que yo hago y lo que ustedes deben hacer a una consulta, preguntar primero, señora, ¿qué es lo que usted tiene? ¿Qué síntomas tiene? Todos te llegan y te dicen, doctor, estoy mal, me siento mal, estoy pésimo. Y quieren que con eso uno le diagnostique. Yo le digo, señora, pero dígame qué síntomas tiene. No entiende qué síntomas. ¿Qué le duele? ¿Qué le molesta? O sea, hay que hablarles así para que te puedan explicar sus síntomas. Un médico, si no tiene los síntomas, no puede diagnosticar nada. Un médico solo por el examen físico, por las pruebas, digamos, auxiliares, no puede diagnosticar nada. Es importante en medicina, como médicos que somos, tener la sospecha clínica. Y la sospecha clínica se va a basar en los síntomas del paciente. Entonces el paciente tiene que relatarnos sus síntomas. Si no, no podemos sacar nada, no podemos diagnosticar nada. Entonces, el diagnóstico de asma, igual que todas las enfermedades, hay que preguntar los síntomas. Indagar en los síntomas. Señora, usted tose. ¿A qué hora tose? ¿En la noche? ¿En el día? ¿Se exacerba con el ejercicio? ¿Bota flema? ¿Expectora? ¿Esto seca? ¿Qué color es la flema? ¿Qué cantidad de flema bota? ¿Ha botado sangre? Y el paciente te va a responder. Señora, usted se agita, le falta el aire, cuando sube escaleras, cuando camina, cuando va al baño, cuando va a mistura, etcétera. Ahora está grandazo mistura, ¿no? Algo así, ¿no? O sea, tenemos que sacarle los síntomas al paciente y nosotros con esos síntomas sospechar qué es lo que tiene el paciente, ¿no? Le silba el pecho, le ronca el pecho, en qué momento le ronca, en qué momento le silba, cuando duerme, cuando está jugando con su hijito, no sé, cuando está jugando con su esposo, etcétera. Cuando le silba el pecho. Y así. Entonces, la sospecha clínica de un paciente con asma tiene que ser, digamos, dada por ustedes, obviamente, ¿no? Luego de esto, de tener la sospecha clínica, obviamente ya nos vamos a los exámenes auxiliares. En este caso, el gol estándar del asma y del EPOC es la espirometría. En este caso, forzada, obviamente, y con prueba broncodilatadora. Es una espirometría completa. No es una espirometría básica como hacen en algunos centros de salud, como centros médicos, digo, que le hacen una espirometría básica y quieren diagnosticar asma, ¿no? La espirometría tiene que ser completa, con la fase pre y la fase post broncodilatador. Le damos un broncodilatador, 4 disparos de salbutamol, 400 microgramos, esperamos 15 minutos, le hacemos la espirometría y vemos la respuesta. Si el patrón espirométrico es normal, pero tenemos la sospecha clínica, estamos en duda, ¿no? Puede ser asma, puede ser que no sea, puede ser bronquiectasias, puede ser una enfermedad viral bronquial, una bronquitis aguda, etcétera, etcétera. Un EPOC incluso. Bueno, si el patrón está normal, un EPOC, les digo, ¿sabe por qué? ¿Saben por qué? Porque una bronquitis crónica tiene espirometría normal. Y también es EPOC. O sea, el EPOC, la alteración, más se va a ver cuando el paciente ya tiene enfisema pulmonar. Cuando el paciente tiene bronquitis crónica, a veces la espirometría puede estar normal. Por eso les decía, la sospecha clínica
los datos del paciente, ¿no? Antecedentes, hábitos, tabaco, etcétera, etcétera. Bueno, si el patrón espirométrico es normal, ¿qué hacemos? Usamos la flujometría, el PEF, la medición del PEF, flujo pico expiratorio. Y es lo que antiguamente los médicos usábamos, el flujómetro. Ustedes habrán escuchado, habrán visto todavía flujómetros, supongo, ¿no? Flujómetros son unos aparatitos chiquitos que miden el flujo expirado de aire. Entonces, si el paciente tiene una sospecha clínica, parece asmático, pero tiene espirometría normal, no es que no sea asmático, ¿eh? Sí puede todavía ser asmático. Le decimos, señora, mídase su flujo expiratorio pico con su flujómetro. Bueno, obviamente no le vamos a decir así, ¿no? Haga la flujometría, 15 días lo volvemos a ver. Y apunte los datos de su flujometría en las mañanas y en las tardes. En las mañanas, digamos los valores que le salen, ¿no? Si luego nosotros ya haremos la variabilidad. Variabilidad quiere decir si, por ejemplo, en la mañana fue 200 y en la tarde fue 500, hay una variación de 300 mililitros. Eso es variabilidad. Y eso se mide en porcentaje, digamos, ¿no? Si, por ejemplo, en la mañana fue 200, en la noche 200, no hay variabilidad, ¿no? Entonces, esa variabilidad medida en 15 días, como dice acá, mayor del 20% de variabilidad, ya nos hace el diagnóstico de asma. Miren, o sea que un paciente puede tener espirometría normal y ser asmático. Entonces, no siempre la espirometría se altera en el asma, pero sí es diagnóstica de asma, cuando está alterado, obviamente, ¿no? Entonces acá nos complicamos un poquito más las cosas, pero bueno, así es la medicina, así son los pacientes, así son las enfermedades, ¿no? Entonces, sospecha clínica, patrón normal, flujometría, si hay variabilidad mayor de 20%, es asma. Si la variabilidad es menor al 20%, no necesariamente no es que no sea asma, tenemos que seguir en el algoritmo de diagnóstico de asma. En este caso, ¿qué hacemos? Un estudio de hiperrespuesta bronquial. O los test de hiperreactividad bronquial también se llaman, ¿no? Que ustedes conocen y han escuchado, el test de metacolina, el test de ejercicio, todos esos test que hacen que el paciente se obstruya, digamos, o que haya hiperreactividad bronquial, ¿no? Digamos, un test de caminata, por ejemplo, de 6 minutos, lo hacemos caminar, correr, todo mistura 6 minutos, le tomamos su espirometría antes de correr, su espirometría después de correr. Si vemos que el FED1 bajó menos de 20% o se alteró o bajó a 20% menos, también eso nos indica que hay hiperrespuesta bronquial, y también eso es asma. Si esta hiperrespuesta es negativa, o sea, no bajó menos de 20%, probablemente ya no sea asma, porque ya hemos hecho varias cosas y todo nos sale negativo. Aquí ya habría que reevaluar, ¿no? De repente eso es una bronquiectasia, o de repente es una enfermedad bronquial viral, o una bronquiolitis incluso viral, si es que fuera un niño. Y no es asma, obviamente, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría si la espirometría está obstruida? El patrón es obstructivo. Obviamente que obstrucción tenemos varias enfermedades, entre ellas el asma y el EPOC, las bronquiectasias también. Entonces aquí tendríamos que buscar si hay prueba de broncodilatación significativa, ¿no? O sea, quiere decir que con el spray el FED1 va a variar más de 15% en el POS. Entonces, si la prueba de broncodilatación es significativa, también es asma. Si esta prueba de broncodilatación no es significativa, o sea, la variación no es mayor del 15% del FED1 pre al FED1 pros en un patrón obstructivo, obviamente tengo que hacer una prueba terapéutica y también medir el PEF. Prueba terapéutica quiere decir darle corticoides antiinflamatorios, que es el manejo del asma. Le doy corticoides 10 días o 15 días, y de paso le mido el PEF. Y si es que esta obstrucción revierte con el tratamiento corticoideo, sistémico en este caso, le vuelvo a repetir obviamente la espirometría, y si se normaliza este patrón obstructivo con el tratamiento de corticoides, esto también es asma, ¿no? Entonces, patrón obstructivo que se normaliza con tratamiento corticoideo también puede ser asma, o es asma en todo caso, a pesar que la prueba de broncodilatación no sea significativa. Si la prueba de broncodilatación es significativa, es asma de frente, ¿no? De arranque, digamos. Si no se normaliza este patrón, o sea, si la obstrucción sigue igual, es una obstrucción poco reversible o no reversible. Estamos hablando de POC, probablemente.
Entonces, si la persistencia del patrón obstructivo es así, tenemos que reevaluar otra vez porque probablemente ya no es asma, sino es EPOC. Y así podemos diagnosticar el asma, ¿no? Entonces, lo principal, la sospecha clínica, espirometría, flujometría, test de hiperactividad bronquial y en algunos casos tratamiento con corticoides como prueba terapéutica para ver si hay alteración o normalización de la obstrucción, ¿no? Entonces, con este cuadrito hacemos el diagnóstico de asma, ¿no? Es sencillo. Bueno, vamos a ver la clasificación del asma. El asma se clasifica de acuerdo a la gravedad, según las guías Gina, en asma intermitente y en asma persistente. El asma intermitente es el asma que se da muy de vez en cuando, como su nombre lo dice. Los síntomas son menos de una vez a la semana, las exacerbaciones son leves, síntomas nocturnos muy escasos, miren, menor de 2 veces al mes. Y aquí entra lo de la variabilidad que les comentaba, ¿no? Variabilidad del FED menor del 20% y generalmente el FED1 está en un valor casi normal, mayor del 80% del teórico. Entonces, a ellos les llamamos asmáticos intermitentes. Miren, tienen pocos síntomas, ¿eh? Una vez a la semana, a veces una vez al mes, casi no se exacerba, casi en las noches duerme bien y su funcionalidad respiratoria casi está dentro de lo normal. Esos son los intermitentes. También son asmáticos, ¿no? Espirometría normal incluso, ¿no? Son asmáticos también. Pero hay pacientes que dicen, no, yo no soy asmático, pero igual, señora, si usted le sirve el pecho, le ronca el pecho, tiene 10 años que le ronca el pecho y espirometría normal, pero mi espirometría es normal, doctor. Mi neumólogo me ha dicho que yo no soy asmático. Mi espirometría es normal. No es así, ¿no? Ya les dije, puede haber un asmático con espirometría normal. Y también es asma igual. Por el algoritmo anterior, ¿no? Entonces, si tenemos sintomatología de asma y tenemos espirometría normal, también puede ser asmático el paciente, ¿no? No le digamos otra cosa al paciente, ¿no? Ahora, los asmáticos persistentes, ya como son persistentes, ya se gradúan de acuerdo a la gravedad, ¿no? Pueden ser leves, moderados o severos o graves. Y también esto se basa en la clínica y en la funcionalidad respiratoria. Por ejemplo, los leves tienen síntomas una vez a la semana, pero no todos los días. Si se exacerban, pueden limitar su actividad de vez en cuando y por rato sí les afecta el sueño, no duermen bien. Tienen síntomas nocturnos, sí, pero mayor de 2 veces al mes. Pero no es tanto tampoco, ¿no? Y en este caso, como ustedes ven, el FED1 puede estar normal, pero la variabilidad ya como que ya es mayor que el anterior, ¿no? Ya está entre 20 a 30%. Si ustedes se dan cuenta, la variabilidad en el asma persistente, moderada y severa o grave ya es mayor del 30%, miren. Ahí sí ya se define la variabilidad mayor del 30%. O sea, la flujometría con variabilidad del PES mayor del 30% ya define el asma moderada persistente o grave persistente. En los anteriores, la variabilidad casi no existe, ¿no? O es muy poca. En los moderados, los síntomas sí son diarios. Todos los días el paciente tiene flemas, todo se agita. En los severos, continuos. Quiere decir, en el día muchas veces. A eso le llaman continuo. Los moderados se exacerban, sí, pueden limitar su actividad, le afecta el sueño. Pero miren, los graves se exacerban a cada rato. Frecuentemente. Los síntomas nocturnos en los moderados es una vez a la semana, más de una vez. En cambio, en los persistentes es casi todos los días. Es frecuente. El FED1 en el grave, por ejemplo, es menor de 60%. En el moderado es de 60-80%, más o menos normal. En cambio, en los leves es mayor de 80, mire. Y en el intermitente, igual, mayor de 80. Entonces, miren cómo la sintomatología va aumentando conforme la gravedad va aumentando y cómo la funcionalidad respiratoria también se va alterando conforme la gravedad va aumentando, ¿no? Y eso es lógico, obviamente, ¿no? Y es lo que deberían ustedes grabar y tenerlo en cuenta, ¿no? Ahora, la clasificación anterior era de acuerdo a la gravedad. La clasificación que estamos haciendo ahorita es de acuerdo a el control, que es la clasificación más actual, digamos, ¿no? O sea, antes los tratábamos como en el cuadro anterior. Queríamos ver si era leve, persistente, bueno, y nos hacíamos un mundo porque teníamos muchos datos. Ahora ya no nos importa eso, no nos mareamos tanto, digamos, ¿no? Ahora lo que queremos ver es si el paciente asmático controla o no controla. Así de simple nomás. Y así lo clasificamos, ¿no? Como asmático no controlado,
como asmático controlado o como asmático parcialmente controlado, o más o menos controlado, ¿no? O a media caña, como diríamos. Entonces, así nada más, controlado, no controlado o parcialmente controlado. Y también, bueno, a veces se exacerba el asma y por eso lo ponemos acá, ¿no? Entonces, así nomás los clasificamos ahora, de acuerdo al nivel de control, de acuerdo al control los clasificamos, ya no de acuerdo a la gravedad como en la anterior diapositiva, ¿no? ¿Por qué? Porque esto nos ayuda al manejo. Si el paciente está controlado, probablemente sigamos con el manejo que el paciente tenía. Si el paciente está poco controlado, tenemos que ajustar algo en el manejo. Y si el paciente está no controlado, obviamente que tenemos que ajustar todo. Si el paciente está exacerbado, obviamente tenemos que manejar la exacerbación, tenemos que ver por qué se exacerbó. Y de acuerdo a eso también controlarlo, obviamente, ¿no? O sea, todo lo que tenemos que hacer es llevarlo al control al paciente. Y más bien dejar que el paciente obviamente conozca su enfermedad y cuando él ya esté controlado, él mismo se controle o se siga controlando, digamos, ¿no? Ahora, esto nos ayuda al tratamiento. Esto que dice de STEC son pasos, STEC son, digamos, escalones que tenemos que hacer para llegar al tratamiento o para llegar al control, digamos, ¿no? Control total de un paciente, ¿no? Entonces, esto va a ser de acuerdo al tratamiento, de acuerdo al manejo que hagamos. El, el control se va a dar de acuerdo al manejo que nosotros vayamos haciendo y de acuerdo a los niveles de control que tengamos. Lo principal aquí en el tratamiento del asma es tener dos tipos de medicamentos, los medicamentos controladores y los medicamentos aliviadores. Esos son los medicamentos básicos para el manejo de asma. Ya, no hay más. Son dos tipos de medicamentos, los que controlan el asma y los que alivian el asma o calman el asma. Y ustedes tienen que saber que el principal manejo del asma, y como médicos les digo, tienen que tener en su cabecita esto, es controlar el asma, no aliviar el asma. Muchos médicos, y eso lo vemos los neumólogos, médicos ya especialistas y todo, alivian solamente el asma, no controlan el asma. Yo ya sé, y ustedes supongo sabrán, cuál es el principal medicamento aliviador del asma, ¿no? ¿Lo conocen? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el medicamento más usado por los médicos para, según ellos, controlar el asma? Salbutamol, exacto. Pero no es un controlador de asma. El salbutamol es un aliviador del asma nada más. No controla nada el asma. Nos alivia el asma, nos calma el asma. Es una aspirina para el asma. Es un panadol del asma. Entonces necesitamos tener eso presente como médicos que son y que van a obviamente tener algún paciente o familiar asmático, que el salbutamol no cura nada. El salbutamol es un aliviador nada más. Los medicamentos controladores son los antiinflamatorios. Y hay varios antiinflamatorios. Acá vemos medicamentos controladores. Principalmente los corticoides, obviamente inhalados o sistémicos, ¿no? También las metilsantinas son controladores. Aquí está la teofilina. Antiguamente usábamos cromonas, ya no usamos cromonas, pero siempre pueden preguntarlo. Y también, obviamente, controlador es un antileucotrieno y un agente beta 2, pero de acción prolongada. Los agentes beta 2 de acción corta, en este caso el salbutamol, fenoterol, esos son los aliviadores. Los agentes anticolinérgicos, el hipatropio, por ejemplo, es un aliviador también. No es un controlador de asma. El hipatropio lo conocen también, ¿no? Y los corticoides sistémicos en algunos casos también pueden ser aliviadores sistémicos, dice, ¿eh? ¿Por qué? Porque los damos en periodos cortitos de 3 días, 5 días. La prednisona que damos comúnmente es un medicamento sistémico en vía oral, es un aliviador del asma también en periodos cortos, ¿eh? Un controlador obviamente es el corticoide y el mejor controlador, como dice acá, es el corticoide inhalado. Entonces los médicos no debemos tener miedo de dar a un paciente asmático un corticoide inhalado. No debemos tener miedo. La gente, y no creo que ustedes, deben sacarse el chip de que el corticoide obviamente hace daño, pero el corticoide inhalado no hace daño. El corticoide inhalado es un corticoide que se da en dosis muy bajitas. Y es un corticoide, digamos, de acción tópica, que solo va al pulmón. Se concentra en poca dosis, no se absorbe a la sangre mayormente y no produce los efectos sistémicos. Entonces, hay estudios que han demostrado que uno puede dar corticoide inhalado a un niño por años
o a un adulto igual por años y no se ve ningún efecto, porque la absorción sistémica es muy baja. Entonces, quítense el chip de que el corticoide hace daño, en el caso del corticoide inhalado estoy hablando, y pues receten a sus pacientes asmáticos corticoide inhalado, ¿no? Entonces, el principal medicamento controlador del asma es el corticoide inhalado. Son los más efectivos en el asma persistente, ya sea leve, moderado o severa. Tiene pocos efectos colaterales, ya les decía. A la justa por ahí a alguno se le bajará la voz, se le engrosará la voz de repente. Candidiasis por ahí en algunos, honguitos, algo de tos, etcétera. Pero nada más, miren. Y efectos sistémicos sí pueden haber, pero las dosis tendrían que ser muy altas. Dosis equivalentes a 1 miligramo de beclometasona. 1 miligramo es bastante. La beclometasona viene de 250 microgramos. Microgramos, ¿eh? Acá es 1 miligramo de dosis. Si uno pasa 1 miligramo de la dosis, podría, y obviamente en periodos bien largos, por ahí podría absorberse un poco de corticoide, ¿no? Pero obviamente no llegamos a esas dosis, ¿no? El beneficio terapéutico, pues obviamente es grande. Y los riesgos son pocos, ¿no? Entonces no hay que tenerle miedo a los corticoides inhalados. Los broncodilatadores, ya les decía, son mayormente aliviadores. En este caso estamos los agonistas beta-adrenérgicos, los anticolinérgicos, el hipatropio, acá está el salbutamol. La teofilina también es un broncodilatador. Y algunos nuevos broncodilatadores como los beta-2 adrenérgicos de acción prolongada, o algunos nuevos que han salido que todavía están en estudio, inhibidores de fosfodiesterasa, etcétera, que están en estudio, que también son broncodilatadores mucho más potentes que estos anteriores, que van a recién llegar acá a Perú, ¿no?